Usías, 10º rey de Judá. Fue un rey de Judá que, según la Enciclopedia Católica, reinó en el período 809-759 a.C., pero según Edwin R. Thiele, la fecha del reinado sería 767 al 740 a.C. Si bien entre el 751 y 740 a.C. ejercería una corregencia con Jotán de Judá, por haber ya contraído la lepra, era hijo del rey Amasías y de Jecolías, y tuvo un próspero reinado hasta que fue arruinado por problemas de salud. Usías inició su reinado en Judá a los 16 años para reemplazar al rey Amasías, su padre, que había sido asesinado. Mientras seguía la religión, su reinado fue muy próspero. Reconstruyó la ciudad de Alad y la devolvió al territorio de Judá. En la guerra ganó a los filisteos y los obligó a arrasar parte de las murallas de Gat, de Jabne y Asdom. En el lugar donde se arrasaron las murallas, construyó ciudades. Triunfó ante los filisteos, un sector de árabes en Gurbal, y contra los amonitas, que le pagaron tributo. La fama del poderoso Usías se extendió incluso hasta la frontera con Egipto. Usías estaba muy preocupado por la agricultura, mandó a construir varias cisternas por el numeroso ganado, por los viñadores y por los labradores. Además construyó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en el ángulo y en la puerta del valle. Las fortificó y mandó a construir también en pleno desierto. Según los historiadores hebreos, durante el reinado de Usías, el ejército llegó a los 307.500 soldados, todos bajo sus órdenes, y que les ofrecían lealtad al ejército. Se le realizó censo, se le entregó mucho material y se mandó a construir máquinas hechas por un ingeniero que se colocaron en los ángulos y en las torres para arrojar saetas y piedras grandes. Su fama y su poderío llegó muy lejos. Usías se hizo muy popular e incluso en otros territorios. Sin embargo, empezó a ser muy orgulloso y a desobedecer sus promesas con Yahvé. Fue al templo a quemar incienso. Los sacerdotes se enojaron con él y le dijeron que estaba renegado. Usías se enfureció, le brotó lepra en la frente por desobedecer a Yahvé y fue enfermado cada vez más hasta que le fue imposible gobernar. Debió ser aislado del cargo y puesto en una casa alejada. Por su imposibilidad, se puso a la cabeza del reino a su hijo Jotán de Judá. Finalmente falleció con lepra y fue sepultado con otros reyes. Su reinado terminó en el año 759 a.C. Usías es mencionado en el libro de Zacarías y el autor le relaciona con un terremoto que ocurrió en sus días. Arqueología. Aparte de la Biblia, Azarías aparece también mencionado en sellos de piedra de dos de sus sirvientes reales, los cuales leen pertenencias a Abiyá, ministro de Usiyá, y permanentemente a Subnayá, ministro de Usiyán, respectivamente. También una porción muy fragmentaria de los anales de Tiglat-Pileser menciona a Asariu de Yaudú, aparentemente el rey Azarías de Judá, aunque existía algunas dudas respecto a este punto. En 1931, el profesor E. L. Sukenik de la Universidad Hebrea
descubrió un hallazgo arqueológico conocido como la Tablilla de Usías, que encontró en la colección del convento ortodoxo ruso de Eleona, convento de la Ascensión del Monte de los Olivos. La inscripción en la tablilla está escrita en un dialecto arameo muy similar al arameo bíblico, y su contenido se traduce: aquí se trajeron los huesos de Usías, rey de Judá. No se ha abierto. Según su guión, esta fecha alrededor del 30-70 después de Cristo, lo que puede sugerir que hubo un entierro posterior de Usías durante el periodo del Segundo Templo.